Hola, soy Jael Fujoshi. Aquí amamos el Biel. Comencemos. La historia de hoy, nuestro drama favorito, Jim. El capítulo 94 nos da la bienvenida con la imagen del hospital donde está la abuelita de Dan. Jaek es recibido por una montaña de póster para que los firme, situación que lo pone muy feliz. Sí, claro, me imagino. Por su parte, Dan lo deja rezongando y va a hablar con el director. Ya en la habitación de la abuela, le cuenta a Jaed que no se pierde sus combates, vio que ganó el último, recuerden, con el francés. Le confiesan que verlos la llena de energía y lo alaba diciendo que él es el mejor. Jaek, un poco avergonzado, le indica que entonces se esforzará mucho más. Luego de eso pregunta por Dan, si ya subió de peso, ya que necesita comer bien. A lo que Jaed le responde que así es, ya que él se encarga de vigilarlo y asegurarse de que coma. La abuela recuerda que cuando era niño tenía muy buen apetito. También la abuela aprovecha para hacerle propaganda a Dan, Como si la necesitara con Jaek. contándole que en la época de su niñez era muy lindo, preguntándole si alguna vez ha visto una foto de él. Jack le dice que sí, pero obvio ella quiere que vea más, así que le pide alcanzarlas del closet. Las ven juntos. Jack nota que Dan llora en varias fotos, por lo que la abuelita le explica que en esa época era muy llorón. Jack aprovecha para sacarle foto a algunas. La abuela comparte con Jack que esos días fueron lindos y que su deseo más grande es que Dan pueda lograr la felicidad. Con esa frase les da la bendición, diciéndole a Jaed que espera que él también sea muy feliz a su lado, La abuela sabe cosas. agregando que Jaed tiene un gran corazón. En eso entra Dan con sus ojitos rojos de llorar, saluda a la abuela sonriéndole, explicándole que estaba hablando con el doctor. La abuela quiere ir a pasear fuera ya que el día está muy hermoso, pero Dan debe negarse por ahora, indicándole que lo harán la próxima vez. Entonces la abuela dice que tomará un descanso y que deben venir más temprano la próxima. ¿Será que sí habrá próxima vez? Te leo en los comentarios. Por otro lado, Jaek nota que Dan ha llorado y cómo no, si el doctor le fue muy franco a Dan, confirmándole que ya sabía que se acercaba su final. De camino a casa, Dan pide detenerse cerca del mar. Jaek lo complace, aunque está haciendo un clima muy frío, por lo que Dan le pide que lo espere en el auto, pero obvio Jaek no le hace caso y más bien lo cubre un poco. Los dos se sientan serenos con esta hermosa vista. Dan rompe el silencio contándole a Jaek que antes solía salir a ese lugar cuando la pasaba mal, ya que su atardecer es hermoso. Jack le pregunta si es por eso que ahora regresó. Dan le contesta que pensó estar preparado, pero chocarse con la realidad es diferente. Intentó ser fuerte y sonreír para la abuela, pero no le fue posible. Jack supone entonces lo que dijo el médico, mientras Dan se da cuenta que ahora sí se quedará solo, ya que sus padres murieron en un accidente. En su niñez eran solo su abuela y él, pero ahora ya será él solo. Eso lo hace pensar si él será capaz de sobrellevar y recuperarse de esta pérdida. Él no se siente capaz de hacerlo. Luego de eso se disculpa por haberse desahogado con él. Jack, después de un silencio, decide contar la historia de un amigo ¿Él tiene amigos? que creció solo, sin padres ni hermanos. Siempre se sintió con una soledad aplastante, pero un día encontró una meta por la cual luchar. Eso lo ayudó a seguir adelante. Jack le dice a Dan que todos tenemos miedo a la soledad. Poco a poco, el dolor irá bajando a su intensidad, por lo que cree que Dan lo superará bien. Dan, muy perspicaz, le dice que ese amigo obvio es él. Jack no puede creerlo, trata de negarlo, pero no le es posible, ya que Dan le confiesa que su entrenador mismo le contó algo sobre su infancia y por eso lo notó. Jack se molestó mucho, pero Dan dijo que fue él el quien le preguntó primero al director. Él nunca notó algo en Jaed que le diera indicios de que él hubiera vivido algo así, lo que Jaed indica que claro, porque no tendría ningún sentido ir por allí contándole a todos su vida para que se burlasen. Lo que más le molesta a Jaed es que sea precisamente Dan quien haya sabido de su pasado. Se pregunta si al enterarse se sintió decepcionado. Dan se sorprende pero no responde. Luego de un momento le confiesa que se sorprendió un poco, pero de inmediato pensó que a pesar de ser un niño solo, Jaek ya en esa época demostraba lo fuerte que era, ya que a diferencia de él, Dan nunca sintió ese tipo de determinación en su vida. Eso sorprende a Jaek,
Luego Dan le dice algo que creo que fue lo mejor de este capítulo. Si él lo hubiera conocido en ese entonces, le habría hecho saber lo admirable que era por trabajar tan duro por sus sueños, porque sabe que debió ser muy duro para Jaek haber vivido de esa manera, con tantas dificultades y haber salido adelante pese a ellas. Es una prueba de su valía. Eso definitivamente tocó al niño interior de Jaek y con eso termina este capítulo. Recuerda dejar tu me gusta, así me ayudas a llegar a muchas más personas. Jaek, con su delicadeza de siempre, le cuenta a Dan que nunca quiso que esa parte de su historia se conociera, pues no desea inspirar lástima a nadie, ya que eso sería tanto como mostrar su debilidad. Dan, por su parte, le pregunta si es acaso que ese es el porqué de su superstición, a lo que él responde que necesitaba una rutina a la cual aferrarse cada vez que se sintiera inseguro y le daba algo de tranquilidad. Jaek piensa que no puede creer que está hablando de esta situación con alguien y menos que ese sea Dan, quien le da su punto de vista acerca del tema, diciendo que él lo veía como una muestra de determinación y exigencia. A pesar de que él se sentía débil, para Dan es solo una muestra de la fortaleza de Jaek. Lo que hace el amor. Por su parte, le responde que él piensa lo mismo de Dan. No debe tener miedo de estar solo, ya que no importa dónde vaya o lo que haga, siempre él estará a su lado, así no sea parte de su familia. Sí, le dijo algo bonito. Palabras que obviamente conmueven a Dan, aunque rápidamente cambia esas palabras diciendo que se refiere a que lo apoya. Sin embargo, lo dicho por él lo conmueve hasta las lágrimas. Dan, llorando, le agradece sus palabras. Ya de vuelta en el gimnasio, Jaek piensa que falta poco para el combate. Solo 2 semanas y con ello se terminarán los recorridos en auto con Dan. En un programa deportivo realizan una especie de encuesta acerca de quién cree que ganará entre Yumin y Jaek. Los panelistas de manera unánime piensan que Yumin será el vencedor. Dan como argumentos sus lesiones y las nuevas estrategias de combate a pesar de su gran regreso. Jaek, que se encontraba escuchando eso, fue sorprendido por su entrenador, indicándole que más bien se vaya a entrenar. Pero Jaek sentía que cuando más se acercaba el combate, su mente se volvía más caótica. Estaba frustrado, recordando las frases de Yumin y leyendo los comentarios en redes. Lo único que desea es terminar con ese combate de una vez por todas, ganar y ya. Pero si eso sucede, entonces Dan también se irá. En eso tiene un pequeño incidente con su compañero de entrenamiento, quien le da un golpe en la cara. El entrenador le pregunta si algo le sucede, pero Jaek no le dice nada. Más bien está al pendiente de Dan y sus movimientos. El entrenador lo nota, por lo que le hace una pregunta que lo hace estremecer. Le dice que cuál es su objetivo ahora. ¿Ser recordado como un grande o no le interesa si no gana esta vez y debe retirarse? Ya que si de habilidades se trata, él no tiene duda de que Jaek ganará sobre Yumin, pero por la parte mental, si él no está enfocado, debería retirarse de una vez, ya que en el momento todos los luchadores estudian su técnica y no tendrá otra oportunidad de recuperar el título, así que si lo quiere, debe concentrarse de una vez por todas. En casa, Jaek reflexiona acerca de lo sucedido. Recuerda las palabras del anciano del hospital, donde le decía que debería haber algo para aquel que signifique tanto como ganar. Sabe que obviamente tiene la razón, y eso es Dan. Pero tampoco quiere perder su rumbo, y lo que se propuso desde pequeño, salir de su ambiente de escasez y ser un campeón. Así que esta vez no puede dudar o dar marcha atrás. No debe darle cabida a sus sentimientos. Con esa determinación se termina el capítulo 95. Suscríbete al canal para ser parte de este gran combo donde amamos el día. El capítulo 96 nos da la bienvenida con Dan despertándose tarde para iniciar su día. Baja apurado a preparar el desayuno, pero se encuentra con la sorpresa de que una señora en la cocina, quien le dice que de ahora en adelante ella se encargará de preparar todas las comidas. Ben le dice que Jaek ya desayunó y que se está preparando para irse. Dan busca apurado a Jaek en la salida, preguntándole qué sucede, ya que él iba a preparar el desayuno, pero Jaek le recuerda que ya le había dicho que no era necesario. Dan le pide que lo espere mientras él se cambia y se ven juntos, pero Jaek indica que no es necesario, ya que su presencia en el gimnasio no es obligatoria. Él puede recibir sus sesiones de fisio en casa. Dan se sorprende y pregunta por los demás chicos, pero ya conocemos a Jaek y su delicadeza, así que le hace saber que su prioridad es él hasta el combate. La situación entristece a Dan, pero lo acepta.
Por último, con una sonrisa nerviosa le desea un buen día, pero el bruto de Jaek solo calla y se va, dejando a Dan en la entrada lleno de pensamientos dañinos para él, como que de pronto es un estorbo en el gimnasio. Además siente como si hubiera vuelto a ser el de antes, dándose cuenta de que tal vez esta es su verdadera versión. Dan se concentra entonces en lo siguiente que debe hacer luego del combate. Por eso intenta buscar otro empleo, una nueva residencia, para irse al día siguiente del combate. Piensa que Seúl es bastante caro, así que no sabe si volver al hospital del pueblo, pero aún no sabe qué hacer. Se le ve bastante desanimado pensando en la actitud de Jaek en la mañana, así que decide refugiarse en su amigo, el oso que le obsequió Jaek, recapacitando que irse es algo que debe hacer, pero se le hace muy difícil. En el gimnasio la cosa no va mejor. Al llegar se dan cuenta de que alguien vandalizó el afiche de Jaek, quien pregunta si alguien revisó la cámara de seguridad, pero no funcionaron en ese momento, por lo que deberán poner una denuncia en la policía, situación que no hace más que llenar de frustración a Jaek. Y no es difícil hacer eso, la verdad. Pero allí no acaba la cosa, porque no hace más que empeorar. Un chico le muestra que Yumin en una entrevista dice que Jaek y él eran amigos de la infancia, ya que vivían en el mismo vecindario. La periodista dice que se conoce muy poco del pasado de Jaek. Yumin responde que debe ser porque esa parte de su historia lo hace sentir avergonzado, ya que supuestamente en ese entonces lo necesitaba como el aire para respirar, porque Jaek era un niño débil, muy pobre, sin futuro alguno, además de desaseado y sin madre, por lo que él y su hermano lo ayudaban y apoyaban en todo. Sí, claro. El periodista no puede creer lo que escucha, mientras Yumin sigue diciendo babosadas. Todos quedan impactados por lo que escuchan, preguntándose si será cierto lo que dice Yumin. Pero lo único que sigue contando son unos recuerdos alterados y acomodados a su conveniencia. Habla hasta del gimnasio donde entrenaba, llamándolo cuchitril, algo que descoloca a Jaek. Por último, piden algunas palabras para Jaek, pero solo hace un mal chiste, burlándose de él, por lo que Jaek enfurece, y esta vez con toda la razón, queriendo ir a desvivir al tipo, por lo que sus compañeros lo detienen diciéndole que eso es lo que él quiere, provocarlo. Su entrenador le dice que trate de calmarse y que más bien use esa ira para enfocarse en el ring, pero Jaek siempre que ya no puede más. En casa, Jaek recibe un masaje como parte de terapia con Dan. Mientras piensa, todo el mundo habla de lo sucedido desde la entrevista. Dan sabe que era su secreto, que Jaek quería guardarlo, pero Yumin lo sacó a la luz y de la peor manera, por lo que Dan se esfuerza de hacer un muy buen trabajo, esta vez para aliviarle la tensión. La calma en casa no dura mucho, ya que Jaek se da cuenta de unas cajas empacadas junto con maletas y le pregunta a Dan que si ya empacó sus cosas, levantándose de la camilla. Dan no responde y Dan le pregunta que si tantas ganas tiene de irse, pero Dan no responde, solo dice que pensó en agilizar un poco las cosas para no estar luego apurado haciéndolo, pero esa respuesta no le gusta nada a Jaek, quien está un poquito estresado, y dice que últimamente todos quieren agotarle la paciencia. Jaek, indicándole que no lo toque, quiere irse y Dan trata de detenerlo, indicándole que aún no termina la sesión, pero Jaek no reacciona bien, lo quita, indicándole que no lo toque, que si tanto quiere irse, que mejor se vaya de una vez, ya que él no quiere verlo más y es lo mejor. Lejos, muy lejos lo envía. Dan no cree lo que ve y retrocede asustado, por lo que Jaek se detiene sabiendo que metió la pata, pero ya es tarde y él está harto de todo, así que mejor se va, dejando a Dan solo y triste, y con eso finaliza el capítulo. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron estos 3 capítulos, yo te doy mi opinión. Los capítulos 94 y 95 son realmente hermosos, ya que Jaek y Dan logran conectarse. Dan se apoya en Jaek y se abre con Dan. Creo que toda la historia vale la pena por estos 2 capítulos. Me alcancé a ilusionar, pero fui de vuelta a la realidad con el capítulo 96, donde Jaek muestra que no es tan fácil cambiar y dejar de ser tan mala gente, por decirlo menos. No excusó a Jaek, pero creo que esta vez, y solo por esta vez, las cosas no le están saliendo tan bien como él desea,
y se está esforzando por mejorar. Lo hecho por Yumin fue algo bajo, hablar así de un pasado que ni siquiera le pertenece y además tergiversándolo de la manera en que lo hizo fue terrible. Lo ansioso que se siente Jae con la partida inminente de Dan luego del combate, la ansiedad de querer ganar esa pelea y que llegue rápido ese momento, pero a la vez no desearlo porque sabe que con eso se irá su amor. La verdad es una situación bastante compleja, tendría a cualquiera al borde del colapso y por eso termina estallando y desahogándose con la persona menos indicada, que es Dan. Esperemos cómo Mingua continúa la historia, pues ya veremos. Bueno, hasta aquí esta reflexión. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que aquí siempre encontrarás una historia que hará la corazón.